Bienvenidos a Economía. Aumenta el descontento en Argentina a causa del proyecto de ley que presentó el nuevo presidente Javier Milei para declarar la emergencia económica. En apenas 2 semanas, el peso argentino se ha devaluado más de la mitad de su valor y la inflación se ha disparado en los alimentos. Para este miércoles, la Confederación General del Trabajo convocó una movilización. De compras por Buenos Aires. Los tenderos están ávidos de dólares y euros. El tipo de cambio parece variar a cada hora y esto pocos días después de un decreto de emergencia que desregula la economía. El nuevo presidente argentino, Javier Milei, basó su campaña en la promesa de liberar a Argentina de décadas de mala gestión. Ahora se basa en esas promesas para reducir la intervención del Estado sobre la economía. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. La inflación anual llegó al 160,9% este año y el 40% de la población vive bajo la línea de pobreza. Pero mucha gente está en contra de los planes de Milei. A menos de 2 semanas es un gobierno que ya le mintió a la gente y no solamente le mintió, sino que está destruyendo el país entero. Yo estoy acá no solamente por mí, estoy acá por mi papá, que es jubilado, tiene 77 años. Estoy acá por las personas que no lo votaron y por los que lo votaron también, creyendo que iba a ser beneficioso para el país y al contrario, o sea, nos regaló la patria este nuevo presidente. Milei llamó al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar otro paquete de reformas. La oposición busca frenar el decreto que desregula la economía antes de que el plan entre en vigor esta semana. Y para saber más sobre este proyecto de ley y sus consecuencias, conectamos ahora con Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Saludos, Alejandro. ¿Qué significa declarar la emergencia económica? Declarar la emergencia económica significa que el Congreso le otorga al Poder Ejecutivo facultades especiales para adoptar medidas en lo que es la economía, en lo que es la situación social durante 2 años. Y además con la posibilidad de prorrogarlo por 2 años más. O sea que prácticamente durante los 4 años de gobierno de Milei no necesitaría del Congreso para adoptar muchas medidas que de por sí necesitan el paso por el Poder Legislativo. Además, se adoptaron una serie de medidas dentro de este proyecto de ley que tiene que ser aprobado por el Congreso, adicional al decreto de necesidad de urgencia, que incluye, por ejemplo, la amnistía tributaria, la amnistía de los empleadores que tienen a sus empleados en situación informal, un alivio al impuesto a los más ricos. También las jubilaciones ya no se aumentarán por ley, sino por decreto. En el tema medioambiental se reduce la protección de los bosques nativos. En el sector educativo se dispone el arancelamiento de la universidad pública y gratuita para los extranjeros. Y también en la cuestión penal se lleva a penas de cárcel a aquellos que corten calles y también se amplía lo que es el concepto de legítima defensa. Lo cierto, Alejandro, es que en apenas 2 semanas que lleva este nuevo gobierno hemos visto una devaluación del peso de más de la mitad de su valor y un considerable aumento del precio de los alimentos. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el gobierno de Milei dice que ha tenido que sincerar precios que estaban reprimidos y controlados por el anterior gobierno del peronista Alberto Fernández. Uno de esos precios es el dólar en el mercado oficial, que duplicó su valor, y al duplicar su valor eso impulsó la inflación, sobre todo en alimentos y bebidas, que en las primeras 3 semanas de diciembre subieron 27%. Por eso la inflación de diciembre amenaza con ser la mayor en 33 años, desde lo que fue la hiperinflación de 1990. Recordamos que para hacer una hiperinflación debe superar el 50% mensual, durante varios meses. Todavía no se ha llegado a ese nivel, pero sí es preocupante. Y además porque, además del dólar, también suben en enero las tarifas de luz, gas, agua potable, transporte público, y hay otros precios que estaban regulados y ya no, como la de medicina privada o los precios de productos en grandes supermercados. Gracias, Alejandro, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes.
Desde fines de la semana pasada, Apple no podía vender los últimos modelos de su smartwatch en Estados Unidos debido a un litigio sobre patentes. Pero la prohibición fue levantada esta tarde del miércoles por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. La empresa estadounidense de tecnología médica Masimo denunció que los relojes de Apple infringían sus patentes al medir el nivel de oxígeno en la sangre del usuario. Al menos por ahora, Apple podrá vender legalmente sus relojes. Sin embargo, el levantamiento de la prohibición expira el próximo 10 de enero. Bueno, vamos directos a Nueva York para saber qué pasa con estos relojes de Apple. Jesús García, ¿cómo es que Apple llega a este punto por dos de sus modelos de smartwatch? Pues bueno, los relojes Apple utilizan una patente de Masimo, que es un fabricante de dispositivos médicos, como lo explicabas. Y en octubre pasado, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos dictaminó que Apple ya no podía estar utilizando esto porque estaba violando la patente. Entonces, estaba esperando una determinación por parte de la representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, que fuera positiva, pero fue negativa y, pues, evidentemente presentó la apelación que ahora le dio esta decisión, digamos, provisional. ¿Y cómo se han visto afectadas las acciones de Apple y, sobre todo, qué pasará después del 10 de enero? Para dimensionar, primero que nada, el impacto del mercado, hay que recordar, por ejemplo, que en 2022 Apple generó más de 21 mil millones de dólares solamente por la venta de los smartwatch. Entonces es un problema serio para la empresa que, bueno, perdió parte del valor de sus acciones, fue mínimo, bajó el día de ayer. Sin embargo, después de la decisión de la Corte de Apelaciones, volvió a subir un poco, digamos, se estabilizó nuevamente. La Corte tiene que determinar de manera final, máximo el 10 de enero, si se mantiene su decisión a favor de Apple o en contra. Eso determinará las siguientes decisiones. Incluso hay una opción de que Apple pueda modificar, por ejemplo, el software, pero esa decisión también tendrá que ser autorizada por la Comisión de Comercio. Gracias, Jesús. Desde Nueva York. Hasta luego. Medicamentos contra el cáncer contaminados. Cada vez más demandas por el herbicida Roundup y un desarrollo de fármacos fallido. Y ahora, por si fuera poco, la nueva multa de 3 cifras millonarias en Estados Unidos contra Monsanto. Las malas noticias para la farmacéutica Bayer continúan. La empresa sigue envuelta en graves problemas económicos. En el terreno de juego, el equipo de fútbol Bayer Leverkusen ha tenido un desempeño sobresaliente últimamente. Terminan el año en primer lugar y con la esperanza de ganar el campeonato. Pero las cosas lucen muy diferentes para el gigante químico propietario del equipo. Está en apuros debido a un fracaso en su rama farmacéutica. Ese fallo tiene un nombre, Asundexian, un tratamiento para coágulos sanguíneos, el proyecto de investigación más prometedor de la compañía en años. Hasta hace unos meses, Bayer estaba segura de que Asundexian sería un éxito y de que generaría ingresos anuales de 5.000 millones de euros. Luego vinieron resultados de pruebas decepcionantes. El fármaco resultó ser menos efectivo que el de un competidor. Los inversores se retiraron. En una mañana de finales de noviembre, en Frankfurt, las acciones cayeron un 20% en cuestión de minutos, borrando casi 8.000 millones de euros de su valor. Los inversores se retiraron al no ver potencial de crecimiento sostenible. Bayer tiene 2 productos cuyas patentes están a punto de vencer. Son Xarelto, su producto más vendido, y Eylea. Ambos generan anualmente 10.000 millones de dólares en ingresos. Cuando expire la patente, la competencia de medicamentos genéricos los canibalizará y solo quedaría el 20% de los ingresos en entre 12 y 18 meses. Eso duele aún más, ya que después de la investigación de cultivo, el negocio farmacéutico representa la mayor parte de las ganancias de la compañía. En 2022, los medicamentos con receta aportaron el 42% de los beneficios netos. En el futuro, números como estos serán casi imposibles, en un momento en el que la investigación agrícola también enfrenta problemas. Desde que Bayer adquirió la estadounidense Monsanto, la compañía ha sido objeto de demandas por riesgos para la salud generados por su herbicida Roundup, que contiene glifosato como ingrediente activo. Se han presentado más de 150.000 demandas. En noviembre, una de ellas costó a Bayer 1.5 mil millones de dólares.
Necesitas tener efectivo y dinero para invertir en nuevos medicamentos. Y si al mismo tiempo tienes que pagar grandes sumas en demandas contra el glifosato y Monsanto, ese dinero ya no está disponible para invertir en la línea de medicamentos. Además, la compañía tiene una deuda muy alta que nunca ha logrado reducir. Desde el cierre del acuerdo en 2018, la adquisición de Monsanto ha costado a Bayer 55.000 millones de euros, gran parte de los cuales se pagó asumiendo deuda, lo que representa una carga financiera adicional para la empresa. Algunos inversores piden que Bayer se divida y al menos salve las partes rentables del negocio. Damos paso ahora a otros temas que también queremos destacar. El New York Times emprendió acciones legales contra empresas de inteligencia artificial por presuntas infracciones de derechos de autor. El periódico presentó la demanda contra OpenAI y Microsoft. El Times se une a una creciente lista de escritores y editoriales que intentan impedir que las empresas utilicen material protegido por derechos de autor para entrenar a chatbots. Informáticos de Berlín consiguieron hackear el sistema de Tesla, según informó la revista Der Spiegel. Los expertos de la Universidad Técnica accedieron a datos sobre el llamado modo Elon, un modo de conducción secreto que permite al coche conducir de forma completamente autónoma, sin necesidad de mantener las manos en el volante. Los informáticos han informado a Tesla del punto débil en su sistema. Y aquí ponemos punto y final a esta edición de Economía. Les invito a que visiten nuestra página web y redes sociales. Gracias. Hasta pronto.